Entonces, usted ve que el discurso del presidente lo dice todo. Inclusive lo que no debió decir y lo que dejó de decir. Por ejemplo, yo creo que el presidente mató las expectativas de su propio discurso, porque hay que saber, señores, ¿qué es una toma de posesión? ¿Qué es una toma de posesión? Yo creo que ante todo, es la revalidación del pacto de la democracia ante los hechos consumados. Eso no puede quejarse de lo que fue, de lo que no fue. Y nosotros tenemos, señores, como dicen los abogados, jurisprudencia. Recuerden que en una de las juramentaciones del presidente Balaguer hubo ausentismo de la Cámara. ¿Ustedes recuerdan eso? Y tuvo que juramentarse. El presidente de la Suprema Corte de Justicia. Claro. Sí. Tú recuerdas ese hecho, ¿verdad? Sí. O sea que nosotros tenemos un cúmulo de experiencia increíble. Recibimos en esta mañana a un invitado que nos honra. La mejor manera de iniciar esta semana, este lunes 26 de agosto del 2024. Político, militar, de uno de los de más sólida formación, el general José Miguel Soto Jiménez, ex secretario de las Fuerzas Armadas, presidente del partido Quinta República, un gran historiador que siempre nos edifica y nos orienta. Buenos días, general. Muy buenos días. Yo creo que el satisfecho soy yo y el honrado soy yo al deferir una invitación que me llena de entusiasmo. Hablándolo con palabras criollas, yo me siento aquí como peje en el agua. Y entonces, no solamente lo digo por la formalidad de decírselo a ustedes, ¿verdad? Sino porque ciertamente aquí se viene a articular ideas. Y articular ideas es pensar, y es una de las cosas más difíciles que suceden en la República Dominicana, y hay que crear las condiciones para ello, y ustedes lo hacen. O sea que estoy aquí muy satisfecho, muy entusiasta, como siempre decirles, un saludo muy dominicanista para toda la audiencia de este programa, un saludo muy pueblista y muy leonelista también. Así es. Con José Miguel Soto Jiménez se puede conversar de todo, porque para mí yo siempre he dicho que es el guardia más intelectual que hemos tenido en la República Dominicana, sin dejar de ser guardia. Es un gran intelectual y un hombre que ha escrito tantos libros y le ha aportado a la República Dominicana. A mí me gustaría, general, sin tener que hacer ni siquiera una pregunta tan específica, ¿cuál es su visión del momentum actual que está viviendo la República Dominicana? Dichosos aquellos que conocen la causa de las cosas. A mí me gusta siempre, y ustedes me lo permiten, desentrañar esos orígenes, pero no para tomar pose de filósofo ni nada, no. Ni matando ese poco de egoísmo, sino porque se supone que si usted conoce el origen de las cosas y tú estás preguntando por el momento, entonces tú vas a comprender mejor y los amigos van a entender mejor. Yo siempre me quejo que la política dominicana desde hace muchísimo tiempo se está hecha en base a denunciado. Todo el mundo denuncia y enuncia los problemas, pero pocos dicen cuál es su origen, ¿para qué? Para poder resolverla. El famoso qué hacer de que hablaba Lenin cuando el inicio del partido bolchevique. Yo lo que quiero decirles a ustedes, y lo voy a hacer de una forma pseudo anecdótica. Mira, yo creo que para comprender esto hay que tomar muy en serio, ¿verdad?, lo que dicen las cabezas de las partes. Algunos como voceros de sí mismos, ¿verdad?, como el presidente Abinader. Entonces, si tú llevas eso, hay que ver el origen de las cosas, aunque luzca una repetición medio soqueta. Resulta que yo al principio no entendía, quizá por historicista, no entendía el por qué se hacía la juramentación del presidente en el Palacio, en el Teatro Nacional, rompiendo, señores, una tradición pesada, ¿verdad?, no solamente de la edificación, sino de las instituciones. De nuestro Congreso. Del Congreso Nacional. Entonces, fíjate, yo no lo entendía. Esa lógica
atrabiliaria que uno vive buscando en la quinta pata del gato, no sabía. Pero no lo sabía hasta que escuché el discurso del presidente. Hasta que lo escuché. Entonces comprendí perfectamente por qué se hizo en el Teatro Nacional. Porque ¿qué es lo que se hace en el Teatro Nacional? Se presentan obras de teatro, comedias, fábulas, sainetes y espectáculos. Y dramas. No, claro, y tragedias. Y tragedias. Y tragedia. Entonces, cuando vi y sobre todo escuché al presidente, comencé a comprenderlo. Porque lo que explica la situación, el momentum que tú estás hablando ahora, naturalmente con las consabidas realidades, no de lo que pudo haber sido y no fue, sino de lo que está pasando ahora. Y yo creo que cada quien debe saber administrar su proceso, y eso lo ocupa todo. Entonces, usted ve que el discurso del presidente lo dice todo, inclusive lo que no debió decir y lo que dejó de decir. Por ejemplo, yo creo que el presidente mató las expectativas de su propio discurso, porque hay que saber, señores, ¿qué es una toma de posesión? ¿Qué es una toma de posesión? Yo creo que ante todo, es la revalidación del pacto de la democracia ante los hechos consumados. Eso no puede quejarse de lo que fue, de lo que no fue. Y nosotros tenemos, señores, como dicen los abogados, jurisprudencia sobre eso. Recuerden que en una de las juramentaciones del presidente Balaguer hubo ausentismo de la Cámara. ¿Ustedes recuerdan Sí. eso? Y tuvo que juramentarse. El presidente de la Suprema Corte de Justicia. Claro. Sí. Tú recuerdas ese hecho, ¿verdad? Sí. O sea que nosotros tenemos un cúmulo de experiencia increíble. Pero entonces, fíjate... Era Néstor Contín Aybar. Claro, claro. Fíjate una cosa interesantísima que sucedió ahí. Que el presidente mató las expectativas de su pueblo. Porque nosotros ahora, que nos gusta hacer síntesis de cosas, ustedes tienen que comprender que desde que el presidente fue declarado ganador, él dijo lo que iba a decir en el discurso. Anunció la reforma constitucional y otras de las cosas que él mencionó en su discurso. Otras que no mencionó, pero que aparecieron en el discurso como una redundancia del pasado. Pero recuerden también que el presidente, en una rueda de prensa esa de los lunes, había dicho que no topáramos el pasado, que no iba a ir sino de lo que iba a ser el cambio del cambio. Y ahí comete el primer desliz, porque, señores, lo más difícil en política, yo no conozco, lo afortunado es relevarse a sí mismo. Que un presidente se releve a sí mismo es lo más difícil. Bueno, pero resulta que mató esas expectativas, ¿verdad? Entonces, mencionando como pieza medular de su discurso lo que ese tipo de cosas que ya había anunciado. Pero hay otro detalle. Rompió también la famosa tradición de la tregua de los 90 días. Que yo estoy seguro, porque él hizo ese trabajo también desde que ganó, se juntó con Abel, quiso juntarse con el presidente Leonel Fernández y otros. Entonces, ¿qué hace? Que lanza, oigan lo que le estoy diciendo, lanza su gobierno y su partido a la lucha política. Bueno, pero hay que comprender entonces por qué hace eso. Porque resulta que él habló de candado. Bueno, pero eso está sometido entonces a una interpretación, aún le ponga el candado, como ha pasado en otras ocasiones y en otros antecedentes, ¿verdad? Pero la gente todavía en la República Dominicana no ha comprendido, por una razón cultural, no educacional, cultural, la diferencia que hay entre reeleccionismo y continuismo, ¿verdad? Yo pienso que ese fue un discurso en el mejor de los casos, ¿verdad? En el mejor de los casos, continuista. Y con eso rompió la tregua. ¿Por qué rompió la tregua? ¿Verdad?
Porque si él se dedica a decir lo que va a hacer en este cuatrenio, no una serie de cosas que supuestamente él ha hecho, o ha hecho a medias, o otras no ha hecho, entre ellas las obras, para no entrar en la subjetividad de otros aspectos. Entonces, señores, comprendo ahí que lo que se hizo en el Teatro Nacional corresponde realmente a la especificidad del Teatro Nacional. Una fábula. General. Una fábula. Y hay una parte, y la fábula está, no solamente en el incumplimiento, de eso no habló, de todas las obras que se iniciaron y él prometió en el otro cuatrenio y que no se concluyeron, como también debió decir, en esa ocasión, debió hablar de lo que se gastó en la campaña política, o debió hablar de los empréstitos, de los préstamos, ¿me explico? Y otra serie de cosas, porque a veces yo digo, bueno, yo creo que hay un problema conceptual en cuanto al cambio, lo que es el cambio. Y yo quiero referirme a eso, a la reforma constitucional. A la reforma constitucional. Ahí va mi pregunta sobre la reforma constitucional, su opinión. Que fíjate, bueno, se ha hablado mucho de la reforma constitucional, pero no se ha dicho que para mí es un efecto sombra. La reforma constitucional, yo creo que la reforma constitucional en otras ocasiones siempre es un recurso para actualizar el pacto, porque es un pacto también, la Constitución es un pacto, ¿verdad? Que debe satisfacer a la mayoría de las partes. Bueno, pero entonces, yo creo que el efecto sombra, para usar un término médico, placebo, el placebo es hacer eso para ocultar o para condicionar lo otro. Lo otro que es el verdadero problema del gobierno, que se llama la reforma fiscal. Entonces, es una carnada, esto de la reforma constitucional. Nosotros ya caímos en ella, todos hemos mordido la carnada, estamos discutiendo los aspectos. Es más, está discutiendo hasta la pertinencia de la forma de la reforma constitucional, se está discutiendo eso. Por ejemplo, mi partido y el presidente Fernández habla de un referéndum, que es el instrumento más democrático. O sea, en otras palabras, preguntarle al pueblo si quiere una reforma constitucional, preguntarle al soberano si quiere eso, y si lo quiere y punto, ¿verdad? Ahora, ¿qué estamos discutiendo? Estamos discutiendo otros aspectos, ¿verdad? Y eso, ¿tú sabes cómo se llama eso en la vida militar? Es lo que se llama una operación retrógrada o retardatriz. Cambiar espacio por tiempo. Mientras, y ahí voy a citar a un poeta, a Neruda, mientras la fatiga sigue y el dolor infinito. ¿A qué me refiero? ¿Verdad? ¿A qué? ¿Para qué? Fíjate la contraposición. ¿Para qué cambiar una cosa que según el gobierno todo está bien? Así, para mejorar lo que está bien. Bueno, también es un deseo. El tema de la escogencia del procurador es una de las tantas cosas que incluso cuestionó al doctor Leonel Fernández en su época, que si realmente Radamés Jiménez fue independiente. Fíjate, por eso quise comenzarte a decir. Yo creo que por eso comencé con el discurso, ¿verdad? No simplemente en el ditirambo, ¿verdad? Porque también el presidente, propio del Teatro Nacional, señores, el presidente no pronunció un discurso, actuó un discurso. Lo actuó. Cometió ciertas fallas importantes, porque a mí me enseñaron, y no fue en La Guardia, sino en la literatura y en la retórica en general. Señores, cuando tú haces una cita, tú tienes que dar el crédito, es una regla de oro, ¿verdad? Porque si no, entonces usted lo que quiere decir, no que está plagiando, sino que entonces está atribuyendo una cosa que no es suya, ¿verdad? Entonces hay que darle el crédito. Entonces el presidente hizo los énfasis, fue una actuación, óyeme, para muchos sobrecogedora. Del cierre. Entonces fíjate, yo lo que te digo es, en ese aspecto, que eso lesiona fundamentalmente la idea, el ideograma del cambio, porque cambiar a sí mismo lo que no se ha hecho
Debe ser la promesa de lo que hay que hacer que no se ha hecho, que no se hizo. Bueno, pero resulta que no es eso. Entonces, es una pregunta simple. Es una pregunta simple. Yo creo que el presidente Fernández lo ha dicho claramente en sus intervenciones sobre eso. Primero, el deseo de que, fíjate, de que esa parte del discurso de lo que él ha prometido se cumpla. ¿Para quién? Para beneficio del soberano y del pueblo y de la sociedad. Y segundo, entonces, desmentir la fábula. La fábula en este aspecto, en términos estadísticos, de lo que es y de lo que no es, que es una cosa que ratifica no solamente el presidente Fernández, sino la CEPAL, en muchas cifras de esas de crecimiento económico. Y entonces se ha hecho ese trabajo. Ahora, ¿para qué? Para corregir el entuerto. Porque déjame decirte una cosa, hay un hecho consumado. ¿Cuál es el hecho consumado? Que el presidente Abinader se ha reelegido, ¿verdad? Y entonces, por otro lado, la fuerza del pueblo es demostrado en esas mismas elecciones, pero de forma diferente, y puedo explicar el por qué diferente, resulta que resultó la segunda fuerza política del país y el mayor partido, y más importante, partido de la oposición. Eso es claramente, antes eso se dudaba. Ahora no nos vamos a meter en lo que ya es un hecho consumado, porque entonces yo creo, fíjate cómo son las cosas, buscando el origen de las cosas. ¿Por qué el presidente, que con el resultado de las urnas, de la forma que fuese, resultó se supone que tiene un cúmulo de poder extraordinario, no solamente para la reforma constitucional, sino para todo? Entonces yo te digo a ti, ¿por qué el acercamiento o buscando la anuencia? En todos los sentidos. Señores, para tú reformar la Constitución, necesitas las 2/3 partes de la matrícula del Congreso. De la matrícula. ¿Y cuánto tiene él? Él tiene 146 diputados, el PRM, y 29 de 32 senadores. Eso más o menos. Más que suficiente. Más que suficiente. Es más, un 80% casi tiene. Entonces, ¿por qué la anuencia? Bueno, tiene que ver mucho con el origen de las cosas. Porque ahí volvemos al kit. El presidente Abinader fue elegido con casi un 26% de todo el electorado. Entonces, ¿dónde están los demás? No es que están solamente la fuerza del pueblo, porque hay que pensar en la colectividad. Y cuando tú piensas en la colectividad, entonces tú tienes que pensar, no uso la palabra pueblo, porque hay gente que dice que el pueblo es una abstracción, ¿verdad? De la sociedad. ¿Qué sucede? Simplemente todo se resume ahí. Los apagones están de moda. La canasta familiar ha subido enormemente. La tragedia de los viajes ilegales se ha renovado, ¿verdad? Solamente para decirte. Y todo lo que se trata de maquillar, señores, usted no ha oído al pueblo que dice que el que se excusa, se acusa, ¿verdad? Ahí es que está el gran problema. El momentum actual está fomentado en eso, en las grandes cosas que vienen en el país, de los desencajes, la inconformidad de la gente. Mira, en el mismo discurso, yo no sé si ustedes han visto una serie de cifras, que no ha sido la fuerza del pueblo que lo ha hecho, el desmentido, sino organizaciones, por ejemplo, la ADP protestó por el asunto de lo que se citó en el presidente, de la cantidad de alumnos que son movilizados, que se habló de un 70% y solamente resultó en 1 punto y algo por ciento, ¿verdad? Entonces, señores, ese es el momento. Ahora, ¿cuál debe ser el papel del liderazgo del presidente Fernández? No que yo estoy trazando líneas, sino lo que yo visualizo de las líneas que él traza. ¿Qué debe ser? Acompañar la población en este tránsito de lo que viene, no de lo que viene, de lo que está.
Entonces, al mismo tiempo, apoyar el proceso, apoyar no el gobierno, al proceso, para que todo sea en beneficio de la población, pero sin apostar al tremendismo. Apostar al tremendismo porque la lectura, la literatura siempre es una maestra. Yo recuerdo en una tragedia que a mí me encanta, que es la tragedia de Julio César. Volvemos al espectáculo. Julio César de Shakespeare, que en un momento dado, después de la muerte de César, se está discutiendo el proceso de gran disturbio civil que está pasando, y antes que llegue lo militar. Y entonces, uno de los conjurados dice, hay que tener cuidado de soltar los perros de la guerra, porque cuando se sueltan los perros de la guerra, no hay quien lo amarre. Uh-huh. Y a veces se desgasta en sí mismo y lo amarra el menos aconsejable, uh-huh. Como ha pasado inclusive en la historia dominicana. Entonces, yo pienso que, como diría en los barrios, el juego tapa jugadores, pero todo el esfuerzo que se haga tiene que estar orientado necesariamente a la salud y el bienestar del pueblo dominicano en este tránsito, ¿verdad? Porque eso no quiere decir... ¿Para qué se le da a los gobiernos los 3 meses de lo que sea privado? ¿Por qué se le da? Para que pueda encajar y hacer su cosa. En este caso no tiene sentido porque ellos están bastante encajados, muy encajados. Reorganizar su plan de gobierno. Usted ha hablado, por ejemplo, de la reforma constitucional, que es el centro de la atención nacional, porque ya el presidente de la República, al enviar el anteproyecto al Congreso Nacional, ha dejado claro cuáles son los objetivos que él persigue en esa reforma, de manera tácita, porque ya lo había expresado de manera verbalizada. Hablar de consolidar la independencia del Ministerio Público, de reunificar las elecciones, reducir 53 diputados a la actual matrícula de 190 diputados de ese órgano congresual, excluir al Procurador General de la República del Consejo Nacional de la Magistratura y variar el mecanismo de elección del Procurador o Procuradora General para que no lo escoja de manera a través de una designación directa el Presidente de la República, sino que sea el Consejo Nacional de la Magistratura que lo escoja de una recomendación que le haga el Presidente de la República, que al fin y al cabo seguirá siendo potestad del Presidente de la República. Pero tú lo has dicho todo. Si eso es una pregunta, tú lo has dicho todo, con lo que yo estoy muy de acuerdo. Mira, volvemos rápidamente a lo anterior. Óyeme, tú no notaste en estos 4 años que pasaron que el gobierno se atribuía unos logros, básicamente de la lucha contra la impunidad y la corrupción, que según las propias retóricas no era de él. ¿De quién era? Era del gobierno. Del Ministerio Público. Del Ministerio Público, ¿verdad? Entonces, ahora mismo tú has dicho, o sea, es un truco de cámara, lo que se está planteando, ¿verdad? Un truco de cámara. Porque finalmente, como debe ser, ¿quién elige a esas autoridades? ¿Quién le elige? Al procurador lo elige el presidente. El presidente de la República. Ok, tú lo excluyes. ¿Y lo demás? Lo demás, por la composición, por ejemplo, del Consejo de la Magistratura, es un resultado de la mayoría, donde se expresa la mayoría evidente. Porque todos sabemos que, como decía el profesor Bosch, hay cosas que se ven, ¿verdad? Y otras que no se ven. O sea que le estamos dando la vuelta a algo que debería ser simple. ¿Tú sabes por qué? Porque yo no conozco. Y yo sé que tú tienes conocimiento jurídico. Yo no conozco un país no solamente de las economías libres, sino de las economías dirigidas, donde ese cargo no sea nombrado por el Poder Ejecutivo. Siempre es así. Inclusive, tú ves las películas, o ponerte en función de que se entienda, de los juicios en los Estados Unidos, y tú vas a ver que está claro eso, el Estado contra fulano de tal por tal cosa, ¿verdad? El Estado, ¿verdad? Entonces, esa es una expresión, para no decirte el papel de los comisarios políticos en los regímenes socialistas, ¿verdad? Entonces, yo lo que te digo a ti, que le estamos dando vuelta, yo creo que, no liberándolo de culpa, pero yo creo que el presidente... Yo antes creía, por ejemplo, que el presidente de la República tenía malos asesores.
Ahora me doy cuenta que no, que son muy buenos, excelentes, son capaces de convertir para fines electorales una fábula en realidad, ¿verdad? Y entonces yo pienso que es parte de eso. Ahora, lo que me indigna de muchas maneras, sin llegar a la cólera, es que se subestime la inteligencia del pueblo dominicano. No solamente la inteligencia de nosotros, que hemos tenido acceso, y desconozcan que el pueblo dominicano es sabio. Sabio, inclusive afectado por la escasez, que también está en crisis, de la educación formal. Entonces, es sabio. Y es más sabio de lo que la gente se da cuenta. Yo te decía, comencé a decirte, nos perdimos en los recovecos de mi perorata. Señores, que hay una serie de organizaciones. Yo mencioné el ADP, pero creo que antes de ayer, no sé si ayer o antes de ayer, hubo una manifestación frente al Palacio Nacional. Frente al Palacio Nacional, sí, reclamando la aprobación del código que demanda la República Dominicana, un código penal garantista de derechos, pero de derechos para todos, sobre todo los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Claro. Y entonces, fíjate que me recuerda a mí el síndrome del jarro pichado. Claro que ustedes conocen el merengue aquel famoso del jarro pichado, creo que de Viloria, no estoy seguro, no me quiero meter, pero, y muy buen merengue. Pero resulta, ¿cuál es el síndrome del jarro pichado? Que anteriormente, antes de estos vericuetos de la modernidad, la gente común, el campesino, todo el mundo bebía café, agua. El jarro pichado servía para todo. Yo recuerdo que era de metal, pero el uso y abuso del jarro pichado producía una serie de hoyos. Al principio, el que estaba con su jarro tapaba con los otros dedos los pinches que tenía. Llegó un momento que se usaban las dos manos. Yo llegué a ver gente usándolo con las dos manos, ¿verdad? Y entonces se tapaba después con una resina que era el copey. Bueno, eso es lo que... Fíjate, yo mencioné uno, tú mencionaste dos o tres, de los grandes problemas que están aquejando la sociedad dominicana. Algunos que trascienden. Yo digo que es un caso sin literatura. ¿Tú sabes por qué? Porque tú lo ves diariamente en la calle. Cómo se expresa el pueblo. En lo que yo te estoy diciendo, lo que me dijeron, que lo he visto yo. A mí me encanta ir a los supermercados. Y a veces como paseo, ¿verdad? Y yo he visto discusiones muy comunes. Hasta ahí llega la política entre las parejas. Yo he visto gente diciéndole, al asombrarse de los precios, decir, tú no querías cambio. Sí. Coge cambio. Fíjate que ahí hay dos lecturas. La desesperación de que no hay cambio, pero también tú vas a ver la fortaleza de nuestra democracia, señores. Fíjate, el caso, que no me lo han puesto ustedes, lo pongo yo, el caso de Venezuela. El caso de Venezuela. Siempre lo que han aducido aquí, mi interés por la historia y eso, Venezuela le llevaba a la República Dominicana, colócate en los años 67. Si le llevaba 30 años a la República Dominicana en su estado de evolución democrática, sobre todo después del famoso acuerdo aquel de punto fijo y la alternabilidad de los dos grandes partidos, los adecos y los cupellanos. Señores, lo que está pasando ahora en Venezuela demuestra que nosotros hemos evolucionado y hemos alcanzado la brecha. Porque esto que está pasando en Venezuela, no con esos matices, pero recuérdense que pasó aquí muchas veces. Señores, ustedes se recuerdan, más grave todavía, en una de las campañas donde todavía el Partido Reformista y el PRD eran los que diríamos. Yo recuerdo la batalla campal de Boca Chica. ¿Usted no recuerda la batalla campal de Boca Chica? A tiro limpio. Nosotros hemos sobrepasado todos esos síndromes que pasaron del granadazo en la Junta, del corte de las comunicaciones. Entonces, yo pienso que nosotros tenemos una democracia y esas expresiones mismas, ¿verdad? De que la sangre no llegue al rey. Yo creo que uno de los deberes del gobierno actual, ¿verdad?
que va a durar sus 4 años ahí. Tenemos que apostar a eso, ¿verdad? Y uno de los deberes es que la sangre no llegue al río. Así es. Que la sangre no llegue al río. Sí. O sea, que no se exacerben los ánimos, aún porque el signo de este país, señores, desde la independencia cuál ha sido, con periodos, algunos periodos, la inestabilidad, ¿verdad? Pero nosotros, nuestra democracia, hay gente, a mí me llama la atención gente que dice, no hemos avanzado nada. Ajá. Calcule lo que ha pasado desde la muerte de Rafael Leónidas Trujillo hasta aquí. Sí. ¿Verdad? Hemos avanzado mucho. No tenemos una democracia perfecta, pero tenemos que luchar día tras día para que alcanzar, si no la perfección, la potabilidad de nuestra democracia. General, a propósito del tema de Venezuela, ¿usted no piensa que es muy anacrónico y precoz que ya este gobierno, iniciando ahora mismo un nuevo periodo, ya eligió a Leonel como el enemigo al que hay que atacar y una campaña con el tema de Venezuela para ver cómo... Pero eso es lo que yo te refería hace un momento. Ellos rompieron, vaya usted a saber por qué, yo me lo sospecho, que es lo que dije del continuismo, yo me lo sospecho. Señores, mira eso de Venezuela, señores, más allá de las emociones y de las pasiones, ¿cuál debe ser realmente el interés de la comunidad internacional, de la comunidad, de la gente, ¿verdad? Que Venezuela resuelva su problema, que resuelva esa grave crisis que tiene en la actualidad, ¿verdad? Los actores en el sistema internacional son los estados. Entonces, el presidente, no solamente en el discurso, anteriormente ya había hablado y había tomado partido, ¿verdad? Como tomó partido, que es otra cosa, aquel grupo de presidentes de América Latina, entre ellos el presidente Mejía, que están en pleno derecho de expresar, pero no es lo mismo el presidente cuando el presidente habla, está hablando el Estado, con todas las implicaciones que eso tiene, ¿verdad? Entonces, fíjate un detalle. A mí me pareció extraño, por la no comprensión, muy extraño, que anterior al discurso y todo esto, se desató una campaña contra el presidente Fernández, ejerciendo su papel de mediador. Señores, para que un mediador sea válido, no puede tomar partido, ni de un lado, ni de otro. El presidente Fernández lo ha sido en otras ocasiones de manera exitosa y fue a cumplir una vez más ese papel, ¿verdad? Pero a usted no le pasó esa campaña injuriosa que no sabíamos de dónde venía, lo sospechaban. Pero el presidente Abinader entonces enseñó el conejo, sacó el conejo de la funda porque él directamente reiteró lo que había dicho, pero después acusa directamente al presidente Fernández de apoyar el madurismo, cosa que es incierta. Señores, ¿cuál fue el primero? Yo no sé si la memoria hay que ayudarla, ¿verdad? ¿Cuál fue el primero que habló de sacar las actas y comprobarlas? Fue el presidente Fernández, antes de que el presidente Abinader lo dijera y antes que otros en el extranjero lo dijeran. El presidente Fernández fue el primero que habló de eso. Entonces se colocó la etiqueta el que estaba detrás de esa campaña. Claro, no me estoy inventando nada, no estamos especulando, sino son las palabras. General, pero por otra parte, cambiando y aprovechando el tema, porque ya casi tenemos que cerrar, el tema haitiano, porque no puedo despedirlo sin antes hablar del tema de Haití. Se habla de que realmente tenemos una frontera que está resguardada, de que tenemos allí todos los militares, etcétera, etcétera. Sin embargo, estamos viendo una situación. Supuestamente están entrando al país nacionales que pertenecen a esas bandas. Lo están dejando pasar por la frontera. Entonces, eso es algo, supuestamente, por eso lo estoy diciendo supuestamente, y es algo que realmente preocupa, porque uno dice, si hay
si hay militares en la frontera, ¿cómo están dejando pasar No, es que a esos es lo mismo miembros de las bandas que aquí en dijo República el Dominicana? compañero aquí, en sentido fraternal, sobre el Ministerio Público. José Tomás. Es lo mismo. No, sobre el Ministerio Público. Es para que tú veas la fórmula. Yo siempre he dicho que hay un doble discurso. Ahora, el culpable no son las Fuerzas Armadas, porque legalmente no lo son. Y además recuérdense que yo no fui jefe de los bomberos. ¿Verdad? Yo fui por 4 años y con una carrera y presté servicio en la zona. Entonces yo lo que quiero decirle a ustedes es que ¿a qué yo me refiero? Señores, primero, que hay que metérselo en la cabeza. Los militares no trazan la política. Los militares no trazan la política. Son un instrumento de ella. Legalmente, constitucionalmente, es el presidente de la República, es que es la autoridad suprema, el comandante en jefe, el jefe supremo. Entonces, eso no es letra muerta. Entonces, ¿cuál es la relación? Y ahí está hablando de la experiencia. Cuando las Fuerzas Armadas meten la pata, ¿verdad? Entonces, se hacen acreedor del desagrado del presidente de la República. Pero cuando hacen algo bien, algo bueno, el que cobra el reconocimiento, ¿quién es? El presidente de la República. Ahí sí es obvio el asunto, ¿verdad? Entonces, yo lo que te digo a ti, que eso es en la realidad. Mira, salió una noticia hace unos días, no sé si antes de ayer, de que se habían otorgado 27,000 y pico de visas. Ujú. Pero si tú ves las visas que se han otorgado mensualmente, tú vas a ver la cantidad increíble de visas que se están otorgando. Y tú dices, ¿por qué usted dice eso? ¿Por qué lo digo? Porque supuestamente no debería pasar, porque en un momento dado se cerraron los consulados. ¿Quién está dando las visas? Ahora sabemos que es por vía de los turoperadores, que sé yo qué cosa, ¿verdad? Pero fíjate, ahí está claramente cubierto la dispensa de las Fuerzas Armadas. Porque los dejan pasar. Yo estoy de acuerdo todo. El flujo migratorio, que es la principal amenaza, no solamente lo de las bandas, el flujo migratorio. Las mujeres embarazadas. No se ha detenido jamás. No, eso debió decir en el discurso. ¿Cuántos son los deportados ilegales? De eso no se habló. De ese tema no se habló. No se habló, porque yo también pienso que es un tema placebo. Se juega a eso para tener derecho a lo otro, que son los préstamos, ¿verdad? Muchos de ellos acondicionados por el respeto a los derechos humanos. Si usted ve eso así, ¿verdad? Pero hay que ver otra cosa, que diariamente ese flujo sigue. ¿Cuál es la mecánica? Yo tengo una pregunta simple. ¿Usted cree que la situación económica y social que tiene Haití permite solamente en este mes que 27,000 ciudadanos vengan a turistear a la República Dominicana? Es una pregunta lógica. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de cientos de miles desde un periodo de tiempo hacia acá. ¿Tú sabes cuál es la dinámica? Que según la ley, esas visas son otorgadas por un año, ¿verdad? Recogen a los individuos cuando se cumple ese año, se lleva a la frontera y en la frontera tienen que pagar una penalidad, ¿verdad? La cobran de nuevo y eso es lo que la gente dice, ahí están regresando. Ahora, lo que usted observa es otra cosa que hay que tomar muy en cuenta también. Es que tradicionalmente, históricamente, lo que pasa en Haití, y es una desgracia, se repercute aquí. Y técnicamente, tácticamente, para usar una palabra de mi argot, lo que sucede es que en el caso de los grupos paramilitares, que son una tradición en Haití, yo te puedo mencionar el Cremier, te puedo mencionar los Tonton Macú, siempre han sido lo mismo. Entonces, cuando tienen problemas allá, son acosados allá, buscan santuario en el territorio dominicano. Pero eso es alarmante. ¿Cuál es el deber? Porque ha pasado ya, Eso es alarmante. ¿Cuál es el deber? Entonces,
No dejar, no permitir que entren bajo ninguna circunstancia, ni siquiera camuflajeado con el flujo migratorio que todos sabemos que aparece. Ese es el problema. Bueno, general, muchísimas gracias. Lo más alarmante en ese sentido que hay una información que salió que el 67% de hijos de haitianas en República Dominicana son registrados como dominicanos. Mira, no nos metimos ahí. Es pero otra te voy a cosa. decir una cosa en cuanto al cambio. Una prueba se ha agudizado el número de partos medientas, el número de atención general a los ilegales, el escandaloso caso de las escuelas, ¿verdad? Que se sabe ya que se prioriza inclusive la condición de ilegal frente a la de la dominicanidad. Todo eso es parte del grave problema que tenemos. Y la gente, ¿verdad?, por sus necesidades básicas, lo que se llaman las condiciones materiales de existencia, ¿no?, es capaz de voltear el mundo de arriba para abajo, ¿verdad? Entonces, lo que hay que reiterar, el sentido de la soberanía nacional, el sentido de la custodia de la defensa nacional, que es de muchas maneras, señores, es la defensa del ciudadano común que paga de sus impuestos. Nosotros creemos que es un regalo que nos hacen. La seguridad, la defensa, que tampoco hablamos de eso, del incremento de la delincuencia, no es un regalo de los gobiernos, eso lo pagan los contribuyentes. Bueno. Las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional. Todo nuestro impuesto va dedicado a Y eso, es un general. deber del Estado. No es un deber, no es un regalo, es un deber. Claro que sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. El tiempo con usted siempre es corto. Yo creo que hay que hacer un programa de 2 horas, 3 horas. Sí, y como quiera faltarán temas. Yo pienso lo mismo, pero de parte de ustedes. Gracias, amigas y amigos, por permanecer con nosotros. Ustedes que son los mejores, continúan el día con el mejor matutino, Su Mundo de Multimedia, Su Mundo, que somos televisión global comprometida desde la República Dominicana para el mundo. Ustedes que son los mejores lo merecen todo. Merecen que iniciemos con las noticias más relevantes del día. José Tomás Paulino. Bueno, ustedes saben que hoy, día 26 de agosto, inicia el nuevo año escolar, el año escolar 2024-2025. Están llamados a asistir a las aulas 2.6 millones de estudiantes a nivel nacional. Y precisamente la Asociación Dominicana de Profesores advirtió que los $500 anuales que ofrece el Ministerio de Educación, el ministro de Educación Ángel Hernández, a los colegios privados por todo un año, ante la falta de cupo de las escuelas públicas, no son suficientes para cubrir las necesidades de los estudiantes, en lo que usualmente los padres invierten el equivalente a $2,200 anuales. Los colegios privados no ofrecen tanda extendida y el 70% de la matrícula que necesita cupo es de esa jornada. Tampoco dan desayuno escolar, tampoco dan almuerzo escolar y no usan los mismos libros ni el mismo uniforme. Eso lo expresó Eduardo Hidalgo, el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores. Todo esto a propósito de que el ministro de Educación informó que a los estudiantes del sector público que no lograron cupo en las escuelas del Estado le iban a buscar espacio en colegios privados y que para ello disponían de unos $500 por cada estudiante. Bueno. Por otra parte, señora, que ese tema, ¿verdad?, lo vamos a tratar más ampliamente más adelante. Miren, el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña encabezaron pues el primer Consejo de Ministros y Directores del nuevo periodo de gobierno, en donde se estableció que todo funcionario deberá firmar un compromiso ético con las mejores prácticas y el mejor comportamiento en el ejercicio de sus funciones públicas. El punto fundamental de este Consejo de Ministros al inicio de este periodo presidencial se enmarca dentro de los objetivos, quizás el principal objetivo más esencial, objetivo de la gestión de gobierno del presidente Luis Abinader, llamado a generar en la administración pública más transparencia, más compromiso y más identificación del funcionario público con las mejores prácticas
y el mejor de los comportamientos en el devenir de nuestras propias funciones. Nos comprometemos con la transparencia, con la ética y sobre todo nos comprometemos con algo fundamental, con hacerlo todo desde el derecho, desde la Constitución, las leyes, en el debido proceso y siempre respetando los principios éticos y morales que deben normar la vida de todo funcionario público. Paliza sostuvo que estas declaraciones, o más bien Paliza sostuvo que esta declaración o compromiso de comportamiento ético está en el proceso de algunos aspectos mínimos y que a partir del lunes todo funcionario público designado por el presidente tendrá que suscribirlo y firmarlo. Por otro lado, señores, en los sectores de Herrera y Buenos Aires, los apagones tienen la gente vuelto loca. 5 y 6 horas de apagones y al mismo tiempo los niveles de facturación tan alta tienen a los comerciantes y a las amas de casa muy incómodos. Esmirna Mateo nos amplía. Adelante, Esmirna. Los comerciantes informaron que las interrupciones ocurren diariamente desde las 12 del mediodía hasta después de la 1 de la tarde. Aseguran que a pesar de estos cortes de energía, las facturas de electricidad siguen llegando entre 3.000 y 4.000 pesos mensuales. Están durando 4 o 5 horas, hasta 6 horas. El lunes fue la que más tardó. Es un abuso ahora mismo. Pues estos son negocios, otros, como esto es, se supone que 24 horas. Son negocios, tú ves, es un abuso. Cada día más elevada. Ahora, después que está haciendo calor, está más elevada ahora mismo. Se ha elevado hasta un 20% más. Ante los constantes apagones, el presidente del Partido de Servidores, Carlos Peña, sometió ante la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa a los funcionarios del gobierno Milton Morrison y Celso Marrancini para que expliquen el uso de más de 700 millones del sector eléctrico bajo la gestión de ambos. Quedan pero muy por debajo cuando se compara con el expediente que hemos presentado. Lo que esperamos es que el Ministerio Público efectivamente haga las investigaciones del lugar y que sean procesados a la justicia dominicana todos los culpables, que les reitero, no es el pueblo dominicano. El pueblo dominicano paga y paga lo que recibe. Los otros son los que deben dar explicaciones dónde se ha metido todo ese dinero. Sin embargo, para el dirigente sindical y político Mario Díaz, estas denuncias se deben a que un grupo de empresarios con intereses particulares han intensificado sus esfuerzos para controlar sectores claves para el desarrollo del país, como lo son el sector eléctrico. Ese selecto grupo de empresarios de la República Dominicana pretende dañarse el sistema energético nacional. La población tiene que rebelarse, no se puede permitir que ellos creen un estado de emergencia artificial en el sector eléctrico para entonces luego hacer una oferta al gobierno, influir como ellos tienen influencia, para que se les sean vendido a precio de vaca muerta. En otros sectores como Gualey, Los Alcarrizos y la provincia de San Cristóbal, la situación es igualmente problemática con los apagones que no dan tregua y afectan gravemente a la vida cotidiana de la gente. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. Otro tema que genera muchísima preocupación es el incremento permanente en los precios de los artículos básicos de consumo. Esa situación es mucho más apremiante en los sectores de más escasos ingresos. Esmirna Mateo conversó con algunas amas de casa y con comerciantes y nos explica en esta historia. A pesar de que algunos productos como el limón, el aguacate y algunos vegetales han mostrado una baja, durante un recorrido por varios mercados se pudo verificar que el arroz, la carne de pollo, las habichuelas y verduras se mantienen subiendo de precios. La venta está mala, un poco difícil, pero los limones están a 3 pesos, a 4, los aguacates están a 20, a 15, las naranjas están a 5 pesos, a 10, y así tomate a 20 pesos, allá a 40. Está todo barato. Pero la venta no se está vendiendo gran cosa. La canasta familiar está por el cielo. Está todo alto, está todo caro. Miren cómo está el mercado. Está todo que uno piensa que
la cosa iba a cambiar y no ha cambiado en nada. Es a lo contrario, está todo más caro. Miren cómo está el mercado. La carnicería, miren cómo están todos limpios. Los precios están caros. Es decir, que estamos viviendo una vida demasiado fuerte. Todo está caro, todo está caro. Los compradores dicen que no tienen otra opción que comprarlos al precio que ofrecen, ya que no les queda otras opciones. No, el limón ya bajó, ha bajado el aguacate también, la guinola, los vegetales están ya a buen precio. No, aquí los precios se han mantenido, aquí los precios están estables ahora mismo. Bueno, mi hermana, yo vine, pero yo no he comprado nada, los precios no están fáciles, todo está caro, es porque ya Cristo viene. Tanto comerciantes como las amas de casas esperan que se tomen las medidas, ya que podrían ir a la quiebra de continuar los aumentos de los principales productos de consumo masivo. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. Bueno, señores, allí tenían las noticias más relevantes del fin de semana. Y uno de los temas que realmente mi querido José Tomás pues habló inicialmente fue de la apertura ya hoy del año escolar, el inicio del año escolar 2024-2025, pero que este año pues ha traído mucha preocupación, sobre todo porque niños se han quedado fuera de las escuelas públicas, de las inscripciones. Y en este caso, pues, el Ministerio de Educación, pues, ha dado la facilidad de entregar a los padres quienes no van a poder inscribir a sus hijos, que no pudieron, porque ya imagínense, hoy inicia, pues, $500 para que ellos puedan inscribirlo en una escuela privada. Yo, de verdad, no entiendo cómo aquí los niños se quedaron fuera de la inscripción de las escuelas. Se habla de que realmente aquí en las escuelas públicas recibieron más a niños de nacionalidad haitiana y que dejaron muchos niños de nacionalidad dominicana. Yo entiendo que la educación, y en mi caso yo lo digo, la educación es para todos, es universal. No importa sexo, no importa nacionalidad. Yo entiendo de que aquí todos merecen educación, pero no entiendo por qué dejar a los niños, en este caso, afuera. Yo no entiendo cómo el presidente de la República, en este caso Luis Abinader, ha dejado designado a este ministro de la educación que realmente no, señores, no ha hecho nada. El principal enemigo, yo diría, que tiene el gobierno es el ministro de Educación, uno de ellos, porque es quien denuncia. Él denuncia la falta de cosas que hay que hacer dentro del sistema educativo, pero usted es el ministro de Educación. Habla de que está en contra de la construcción de aulas y entonces, pero sí está a favor de que a los padres se les den $500. O sea, ¿cuáles serían esos colegios privados donde esos niños irían? Donde los padres puedan ir, por ejemplo, o hay unos colegios en específico, de acuerdo a los sectores. ¿No habrá corrupción? ¿O esto no se presta a corrupción más adelante? $500 le da a un padre de manera mensual para que, puede inscribir a su hijo para pagar. Y los útiles escolares que están por las nubes. José Tomás y Marino, los útiles escolares están en las nubes, los libros, los uniformes, los pantalones, las camisas. Incluso hay denuncias también que en algunas escuelas que tienen que entregar los uniformes, en las escuelas públicas, lo estaban hasta vendiendo. Entonces, de verdad ha sido un dolor de cabeza para los padres este año. Yo entiendo de que todo suba, de que todo, tenga un incremento, pero no como ha sido este año. Entonces, José Tomás y Marino, ministro de Educación, yo insisto que lo han dejado allí y la verdad no ha hecho nada a favor del sistema educativo en el tiempo que le está. Y ojalá que el presidente de la República sopese más adelante poner personas más capacitadas. Yo de verdad tengo la esperanza de ver al director del Infotep, el cual para mí ha hecho un extraordinario trabajo y yo creo que eso es lo que tenemos que tener en esas instituciones sensibles, personas capacitadas, porque de verdad da pena y vergüenza cómo este año escolar ha empezado con el grito en las nubes, sobre todo de los padres. José Tomás. Mira, lo cierto es que hoy están llamados a concurrir a las urnas 2.6 millones de estudiantes del sistema educativo público en la República Dominicana y obviamente, como tú bien has dicho, el Ministerio de Educación llegó a acuerdos con 19 colegios privados
para que le reserven cupos a los estudiantes que no pudieron ser recibidos en las escuelas públicas. Esos $500 no se lo van a entregar a los padres, sino a los colegios con los que ya previamente el Ministerio de Educación hizo acuerdos. ¿Por qué? Bueno, por una sencilla razón. Si le entregan esos $500 a los padres, el Ministerio de Educación no tiene la garantía de que los padres van a ir a pagar ese dinero a los colegios. Entonces es un acuerdo del Ministerio de Educación con los colegios, con los que ya tuvo una conversación. Lo que está pasando cada año es que cada vez más estudiantes del sistema educativo público se quedan fuera de las aulas y hay gente que dice que les reservan los espacios a los hijos de nacionales haitianos que están en condición irregular, muchos de ellos en la República Dominicana. No es así como está aconteciendo. Lo que pasa es que los ciudadanos haitianos, de manera hábil, madrugan inscribiendo a sus estudiantes en las escuelas. Inmediatamente termina el año escolar, ellos van y los inscriben porque quieren evitar precisamente quedarse fuera de las aulas. Eso no hacen muchos dominicanos que siempre dejan todo para último momento. Yo pude observar cómo las tiendas, cómo los establecimientos comerciales especializados en venta de utilería escolar estaban repletas de padres. ¿Por qué? Porque dejan todo para último. Usted sabe que al final, que entre agosto e inicio de septiembre, usted debe tener preparados sus hijos para ir a la escuela. ¿Qué usted tiene que hacer? Comenzar a ahorrar. Desde que está terminando el año escolar cursante, usted comienza a ahorrar, usted comienza a apartar una parte de su dinerito para que cuando llegue agosto usted poder suplir las necesidades de útiles, de cuadernos y de uniforme y de todo lo que necesitan los estudiantes para ir a las escuelas. De hecho, el Ministerio Público entrega uniformes, zapatos, entrega útiles escolares a todos los estudiantes de las escuelas públicas. Es cierto que hay muchos estudiantes que reciben un uniforme que no les queda porque es un size diferente, porque es de medidas diferentes, pero usted puede hacer los ajustes y las alteraciones correspondientes para que su hijo o su hija pueda ir con ese uniforme a recibir docencia. Al mismo tiempo también sería importante que el Ministerio de Educación con la coordinación del Ministerio Público lleven hasta el final la investigación para determinar cómo zapatos y uniformes fueron a parar a establecimientos comerciales privados, como utilería escolar que distribuye el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INAVIE, que es adquirido con recursos públicos, con recursos del Estado, fueron encontrados en tiendas, en establecimientos comerciales privados, o sea, que hubo gente que vendió esos artículos. Eso debe ser investigado, esclarecido y sometidos a la justicia aquellos que cometieron ese acto bochornoso, que es un acto de corrupción y deben ser sancionados con las sanciones establecidas en el Código Penal Dominicano. Así es, José Tomás. Y es que la educación es un derecho que tienen todos los seres humanos a nivel global. O sea, hay muchos argumentando eso que ustedes decían, que es que las aulas están llenas de haitianos. Aquí, como ese es un derecho universal, no importa que sean chinos, franceses, alemanes, boricuas, norteamericanos, haitianos, dominicanos, todos tienen derecho en la niñez a ser educados. Lo que no se ha querido admitir es que el problema es de un déficit de más de 7,000 aulas que se ha detectado en la República Dominicana. Eso es lo que hay que enfrentar y cuáles son las soluciones. Y así que el Instituto El INAVIES está diciendo que le está entregando mochilas, ropa, zapatos, todo. En lo que hemos contactado en las calles, viendo familias, es cierto que a muchas familias le están entregando una mochilita con 2 mascotas y un par de lápices, sin zapatos y sin uniformes. Pero sin embargo hay toda una campaña montada que le están entregando todo. Y los padres y madres de familias
están desesperados porque no tienen cómo preparar a sus hijos para ir a la escuela. Hay muchos padres y madres que tienen sus hijos en colegios privados, colegios que no son tan carísimos como lo que usan las clases sociales económicamente fuertes del país, sino la gente de clase media. No tienen los preparativos completos. Eso es un dolor de cabeza, porque un país donde la gente no tiene propensión al ahorro, no puede ahorrar porque hay problemas económicos, problemas de salario. Señores, el costo de la vida está muy alto en el país y eso es desesperante. Entonces, el Ministerio de Educación tiene que decirle a esas familias que se han quedado sin espacio para sus hijos, esos supuestos $500, ese bono, ¿cuántas veces es que se lo van a entregar a los colegios donde ellos inscriban a sus hijos? Si es una sola vez, si es mensual, etcétera. Porque hay mucha desinformación, muchos anuncios de propaganda, mientras nuestros estudiantes y nuestros padres y madres de familia hoy están sufriendo, señores, el estrés, porque no saben qué hacer con la situación tan alta que están pasando con una canasta familiar que es impagable. Mucha gente que tiene que pagar renta. La vida está difícil y los niveles de estrés están aumentando. Pero en buena hora hay que felicitar a los padres y madres que inician con sus hijos sin mayores problemas este nuevo año escolar 24-25 y decirles que hay que seguir para adelante, señores, haciendo de tripa corazón, con ánimo, porque la educación es la fuente de sacarnos del atolladero. Es el presente y es el futuro de nuestros hijos. Tú sabes, brevemente, Marino, y antes de irnos a la pausa, tú sabes que hay una denuncia de Inavie que están vendiendo también las mochilas, que fueron a las tiendas y veían Inavie, decían, yo lo vi en las noticias, y se veía como decía Inavie, o sea, que alguien, un suplidor o alguien, llevó esto y los zapatos también lo estaban vendiendo. Entonces, es penoso también que hasta de todo esto, los niños que deben de recibir en más escasos recursos estos utensilios para que puedan recibir su año escolar, pues lamentablemente lo vendan. Marino, pausa. Vámonos a la pausa, señores. Ustedes que son los mejores, quédense con nosotros porque en breve regresamos. Seguimos en Matutinos Un Mundo, este lunes 26 de agosto del año 2024. Vamos a hablar de un tema ahora muy interesante para sus bolsillos. Hablemos del precio de los combustibles y también de la cotización de las monedas, del dólar y del euro. La gasolina premium cuesta hoy 290 pesos con 10 centavos el galón. La del tipo regular 272,50. El gasoil premium cuesta 239 pesos con 10 centavos, el regular 221,60, el gas licuado cuesta 132 pesos con 60 centavos y el gas natural 43 pesos con 97 centavos. Vamos a ver ahora la cotización del dólar y el euro en nuestras instituciones de intermediación financiera. El dólar es comprado a 58 pesos con 10 centavos por un dólar en las instituciones financieras y lo venden a 59 pesos con 60 centavos. El euro cuesta 62 pesos con 50 centavos por cada euro para la compra, o sea, para usted vendérselo a los bancos, y es vendido por los bancos a 68 pesos. .00 centavos. Así está la cotización de las monedas más importantes aquí en la República Dominicana en este lunes 26 de agosto del 2024. Vamos a ponernos... Claro, en ese orden, vamos. Sí. Arranca, ¿qué tú nos traes? Vamos a ver. Importantes ¿Qué nos traes? Señores, miren, estamos viviendo una situación muy difícil en los últimos meses en la República Dominicana, incrementos en los precios de los artículos básicos de consumo, pero lo que está llevando al máximo los niveles de inquietud, de preocupación y hasta de indignación es el incremento de las interrupciones en el servicio energético. El sistema
eléctrico nacional ha tenido un colapso en los últimos tiempos. El presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, el ingeniero Celso Marrancini, ha atribuido estas fallas en el sistema, los permanentes cortes en el servicio de energía eléctrica, al hecho de que, bueno, como estamos en una temporada de excesivo calor, la demanda de energía eléctrica aumenta y el sistema de generación nacional, el sistema eléctrico nacional interconectado, el CENI, como le llaman, no está en capacidad para suplir de manera eficiente, de manera permanente, la elevada demanda a nivel nacional. Pero a eso hay que agregarle otras falencias, otro lastre que arrastra el sistema eléctrico nacional, y es la incapacidad de las empresas distribuidoras de electricidad para cobrar toda la energía que colocan. Eso obviamente genera un déficit económico que ha colocado en una situación financiera muy precaria a las empresas distribuidoras de electricidad, sobre todo a Edesur, pero están en una situación similar, Edenorte y también Edeste. Eso habla de alguna manera de que ha fracasado el modelo de gestión, el modelo de administración financiera, el modelo de negocio aplicado a las empresas encargadas de la distribución de energía. Yo recuerdo cuando estábamos hablando del tema de la privatización, de si realmente las empresas distribuidoras de electricidad estarían en capacidad en manos del sector privado para cobrar toda la energía que sirven, para hacer más eficiente el tema de las cobranzas. Y en aquel momento quienes defendían la privatización decían que sí, que había una garantía para hacer posible un sistema de cobranzas lo suficientemente eficiente que garantizara también la rentabilidad de las empresas distribuidoras de electricidad. La historia que hemos vivido en los últimos años nos demuestra que no, que estaban equivocados quienes ofrecían esa garantía de que las empresas distribuidoras de electricidad tenían un sistema, tenían un plan para hacer eficiente el tema de las cobranzas y por vía de consecuencia garantizar la rentabilidad de las empresas distribuidoras de electricidad. ¿A dónde hemos llegado? ¿Qué es lo que tenemos hoy? Bueno, que el Estado, o sea, usted, todos nosotros, tenemos que subsidiar, financiar a las empresas distribuidoras de electricidad para equilibrar ese déficit en las cobranzas con unos 1.500 millones de dólares al año. Una cifra astronómica, una cifra extraordinaria que pudiéramos utilizar como Estado, nación, como gobierno para acometer otras obras de gran importancia, para apuntalar el desarrollo, para impulsar el crecimiento económico y social de la República Dominicana y resolver, atender demandas postergadas por años, o sea, no por este gobierno, sino por años. Por ejemplo, el tema de que tengamos obras de infraestructuras suficientes para hacer posible que todas las comunidades, aún las más remotas, puedan beneficiarse del crecimiento económico que hemos logrado en las últimas 6 décadas pasadas. Un crecimiento económico que solamente se detuvo por los impactos demoledores de la pandemia, pero que ya hemos estado recuperando por el orden del 5% con proyección al final de este año, como lo ha hecho la Comisión Económica para América Latina y también el Fondo Monetario Internacional, que prevén que vamos a crecer más o menos un 5% al concluir este año. Pero también estamos aumentando los ingresos por turismo, los ingresos por remesas que superan los 10,000 millones de dólares al año en el caso de las remesas. La inversión extranjera totalizó con más de 1.390 millones
4.390 millones de dólares en el 2023. O sea, estamos hablando de una economía sólida, de una economía robusta, pero tenemos ese hándicap que es cómo vamos a resolver el drama en que se ha convertido la crisis energética en la República Dominicana, sobre todo la imposibilidad de cobrar toda la energía que servimos y el creciente financiamiento a las empresas distribuidoras de electricidad. Así es, mi José Tomás, de verdad hay preocupación en el sector eléctrico. Miren, señores, por otra parte, ustedes saben, Marino y José Tomás, que durante este fin de semana, pues los senadores y diputados pues estuvieron en Punta Cana, donde estaban presentes en un congreso de formación con panel sobre partidos políticos y consenso. Este congreso se llevó a cabo hasta ayer domingo, desde el viernes. Entonces, el Congreso fue denominado Liderazgo Legislativo Transformador. Esto fue realizado tanto por la Cámara de Diputados como por la Cámara de Senado para que ellos tengan conocimiento, señores, sobre sus labores y las creaciones de leyes que se presentan en el Congreso Nacional. También ellos fueron capacitados sobre el consenso con sus pares, manejo de reglamento, cómo crear y presentar proyectos de leyes, resoluciones e iniciativas, además sobre el manejo de las diferencias y el respeto en los plenos, entre otros puntos. Entonces yo brevemente digo, señores, y cuando yo estoy de acuerdo con la formación, o sea, con las formaciones que se realizan y la capacitación, porque uno constantemente a nivel profesional, uno tiene que hacerlo. Pero ahora mi gran pregunta es, ¿y esos diputados que entraron ahora mismo y lo que pasaron ahora para ser senadores no saben las funciones y el rol que ellos tienen que ser? O sea, yo con mis impuestos, porque estamos hablando ahora mismo de una situación que en este país ahora mismo no aguanta más deuda, no aguanta más la situación. O sea, no aguanta la crisis. Y José Tomás hablaba de esto mismo también, del tema económico. Entonces, mi gran pregunta es, ¿y eso no se pudo, por ejemplo, postergar para más adelante? No antes de ello empezar. Pero entonces esos impuestos salen de mi dinero. O sea, el pagar ese congreso, que yo me imagino todo el dineral que se fue ahí, porque fue todo un fin de semana, que se fueron todos los legisladores de ambas cámaras. O sea, no saben ellos qué van a hacer ahí cuando usted ya va como diputado, porque eso es lo mismo que si yo voy como periodista, se supone que ya yo sé cuáles son mis funciones que yo tengo que hacer y que dentro de la marcha uno se va capacitando. Pero a diferencia de esto, ellos no saben lo que hay que hacer. ¿Cómo legislar? Pues yo creo que antes de usted aspirar a algo, usted tiene que capacitarse. Pero parece que nosotros tenemos muy buenos recursos, donde lamentablemente el dinero aquí sobra y siempre va en beneficio del sistema político del país y nada que ver con el ciudadano dominicano, que hay bastante necesidad. Y por otra parte, brevemente, para darle paso a mi compañero Marino, miren, señores, hay un extranjero, en este caso Michael Bullman. Él se comunicó conmigo porque otro extranjero en Metro Country Club, él vive aquí en República Dominicana, al frente de su residencia, pues le envenenó su mascota. Es identificado como Lazar Gassivoda. Pues lamentablemente le envenenó su pastor alemán de 5 años de edad. Y la situación es que eso se ha quedado ahí. Metro Country Club, que no entiendo, porque se supone que ellos tienen que garantizar la estabilidad y la seguridad de ciudadanos, no importa, o sea, si sea animal, si es un envejeciente, un niño, o lo que sea, usted tiene que garantizar la seguridad. Y una persona que envenena un perro, que lo envenene de esta manera, es capaz de envenenar a un ser humano. Fue a la Fiscalía de San Pedro y así mismo como usted lo recibió, así mismo lo recibieron. No hicieron nada en la Fiscalía de San Pedro. Atención, Rosana Reyes y la Procuradora General de la República, que los fiscales no están tomando denuncia de maltrato animal. Allí está la necropsia que se le hizo al animal, donde sale el resultado de que fue envenenado. Así que atención a las autoridades, que estamos hartos de los fiscales que cogen la denuncia que se le dé la gana y el tema del maltrato animal, pues no le da el carácter que se le tienen que dar. Marino. Penoso, Lorena, penoso. Señores, altamente preocupante la situación de los trastornos mentales en la República Dominicana. La salud mental del pueblo dominicano está en peligro
y ya hay científicos y analistas que dicen que pudiera convertirse esta en una pandemia, de continuar el descuido de nuestras autoridades por la salud mental. Señores, nosotros ahora estamos encabezando uno de los 10 países del Caribe y Centroamérica con mayor problema de conducta, con mayor problema de enfermedades mentales. La depresión está aumentando en la República Dominicana y de ahí que eso puede explicar por qué tantos hechos espeluznantes hemos tenido las últimas semanas. Casos que no hay ni siquiera que mencionar por lo crudo de esa realidad, por lo que golpea la psique del pueblo dominicano. Pero en el día de ayer otra vez aparece un padre que hiere a la madre, hiere a unos familiares y mata a un niño de 3 años de edad. ¿Sabe cuánto es el presupuesto general en la mayoría de los países de nuestra América Latina para el tema de salud? Se está dedicando apenas un 2% de los presupuestos de los países. En República Dominicana andamos por el 0.77. Esto es grave. La situación de salud mental, de depresiones, de suicidios que están ocurriendo en el país es para que el gobierno y todas sus autoridades hagan rápidamente una junta y empiecen a ver cómo vamos a ayudar a resolver estos problemas, porque hay una escasez de psicólogos y psiquiatras en el país, pero además los que ya están, el cobro por una sección, por ejemplo, una terapia de 1 hora, anda rondando los 3,000, 4,000 y 5,000 pesos. Entonces un pobre, donde el sistema de salud no le cubre a la población el cuidado de la salud mental, las terapias, las medicaciones, entonces, ¿en qué va a parar este país? Eso hay que preguntárselo. Cuando un pueblo no tiene alegría, cuando un pueblo se ve enfrentado a situaciones, señores, de carestía de su vida, que se ve arrinconado por el estrés que causan los apagones, la falta de trabajo, la falta de salarios dignos, la escasez en sus mesas, eso trae muchos problemas en la familia. La delincuencia, los desempleos de nuestra juventud. Hoy la República Dominicana tiene una gran alerta amarilla pasando a roja y es con la salud mental. Señores, los problemas conductuales que están pasando nuestras familias, cuando usted sale a las calles, una población que se irrita fácilmente hasta porque un vehículo le pase cerca al otro y seguido se opta por pelear en vez de dialogar, le dice al sistema educativo y de salud de la República Dominicana que tienen rápidamente que buscar una acción para que hayan programas educativos, preventivos en las escuelas y que las aseguradoras, el gobierno haga una gran inversión para poner psicólogos y psiquiatras para ayudar a la población a sanar. Las enfermedades mentales tienen al país ahora mismo en un estado de tensión que la gente tiene miedo. Tiene miedo de salir a las calles, tienen miedo de desgracias que se puedan ir multiplicando porque no tenemos un sistema educativo y preventivo en cuanto a los traumas que está padeciendo el pueblo dominicano. Hay que decir que el pueblo dominicano tiene una gran población que está enferma. Y si desde el gobierno, desde el poder, no se empiezan a hacer acciones que vayan encaminadas a ayudar a esta población, seguiremos encabezando uno de los peores países que ha descuidado la salud mental. Da pena, señores, lo que estamos pasando. Y yo pienso que todos tenemos responsabilidad en asumir y forzar al gobierno y sus autoridades, a esas AFP, a esas ARS que están cobrando mucho dinero de los trabajadores, a que empiecen a poner de manera gratuita el dinero que le sacan al pueblo para ponerlo al servicio de la salud.
al servicio de los niños que van subiendo, al servicio de hombres y mujeres que hoy por el estrés que les causan las escaseces y la violencia social, están actuando como están y necesitan una mano amiga del gobierno y sus instituciones a favor de la salud mental, porque un pueblo que no tiene salud mental es un pueblo infeliz. Bueno, señores, de esta manera la felicidad siempre la tenemos nosotros, porque ya hemos compartido con nuestro público que está en sintonía con nosotros desde las 7 de la mañana y será hasta mañana en otra entrega de este Matutino Su Mundo. Feliz inicio de semana para todos ustedes y sigan con la verdad.